Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. En este día, nuevamente, seguimos con la serie de matrimonios y nos acompaña, por supuesto, nuestro hermano Jorge Altimira, con quien hemos venido desarrollando esta temática desde el fundamento del Evangelio. Hemos pasado por los roles y claramente hoy día vamos a seguir avanzando en otra temática importante para fortalecer los matrimonios delante del Señor y que también podamos disfrutar de la bendición de lo que significa la vida matrimonial. Así que bienvenido, Jorge, gracias por estar con nosotros. Hola, pastor, saludos a todos, bendiciones, estamos aquí dispuestos para servir y aprender, que es lo que necesitamos todos. Así que Amén. sean bienvenidos y Dios nos guíe. Amén. Bueno, vamos a orar para que el Señor guíe a Jorge y podamos aprender todos juntos en esta oportunidad y el Señor nos bendiga con la enseñanza. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos acompañas en todo esto, Señor. Tú estás fortaleciendo nuestras almas, edificando nuestros corazones, nuestra vida, a través de la predicación, de la enseñanza. Gracias por los dones que has dado a la iglesia, por hermanos que pueden compartir y sembrar de lo que tú les has dado, Señor, y poder edificar a tu pueblo, Señor. Usa la vida de Jorge en especial en este día, Señor, llénalo de nuevo que él necesita, Señor, de tu gracia, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en nuestros corazones, convenciéndonos y guiándonos, Señor, a la cruz y al Evangelio vivido personalmente y vivido en nuestras familias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, iniciamos esta clase 6 que se titula El matrimonio y el Evangelio. Vamos a ver un poco, interiorizarnos de cómo afecta el Evangelio a nuestros matrimonios. Nos afecta, por supuesto, a nuestras vidas, pero obviamente que afecta también positivamente a nuestros matrimonios. La reflexión de ahora es, iniciando el Evangelio, es el mensaje central de la Biblia. Entonces, la pregunta es de qué manera el Evangelio transforma nuestros matrimonios. Y podemos entender que el Evangelio, como lo muestra la imagen, entonces respecto de Dios, el gran creador, ¿cierto?, de todo lo que existe, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y eso nos recuerda a una de las clases anteriores que vimos de la creación, con el propósito que había hecho Dios, que había dispuesto Dios sobre el hombre y la mujer cuando los creó. Respecto del hombre, los hombres y las mujeres son pecadores, que es lo que se produjo naturalmente después de la caída. Ellos se rebelaron contra Dios, escogiendo un propio camino, y eso les dio obviamente independencia, se produjo la rebelión, y como consecuencia la ira de Dios, la separación, básicamente la separación eterna de Dios. Los pecadores merecían entonces la ira de Dios, que fue lo que vimos en la caída. Y quedamos, por supuesto, desde ese momento separados eternamente de Él. Bueno, Cristo aparece obviamente, que es la figura central de la Biblia y la figura central del Evangelio. Él es el Evangelio, las buenas nuevas. Cristo en esta historia son las buenas noticias, cuando Dios envía a Jesús para redimir, para rehacer, para restaurar todo lo que se había perdido en el Edén. Y obviamente que son las mejores noticias que podemos recibir nosotros, los seres humanos, los hombres y las mujeres. Así que Dios envió a su Hijo Jesús, ¿cierto?, para ser un sustituto por nosotros. Eso la mayoría de nosotros lo comprendemos bien, la mayoría de los cristianos lo tiene bien claro el concepto. Entonces Cristo vino a salvar y a perdonarnos los pecados, ¿cierto?, y a reconciliarnos con Dios, ¿cierto? Y dice ahí, me acordaba de Pablo que dice, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. La respuesta, entonces, lo que se requiere de los pecadores de nosotros, es una respuesta a este mensaje. Y ahí vemos que hay dos tipos, por supuesto, algunos van a rechazar el mensaje y otros van a responder con fe, que significa poner la confianza básicamente en Cristo, escogiendo, y eso lo veíamos nosotros en la clase anterior, nosotros escogemos seguirle y seguir su instrucción, sus mandatos, sus preceptos y seguir lo que Él ha hecho. Así que un corazón transformado por el Evangelio da lugar a una vida cambiada que ofrece la misma misericordia, amor, gracia y perdón, conforme a lo que recibió de Dios. Es importante este concepto que lo guardemos por ahí.
Dios nos escogió, lo vamos a comentar más adelante, nos escogió sin ningún motivo más que por puro amor, por su perfecto y gran amor, y nos entregó amor, gracia y perdón. Y así como lo hemos recibido nosotros de Dios, la idea de Dios es que estos mismos conceptos, estas mismas preceptos que hay aquí de amor, gracia y perdón, sean nosotros aplicados en nuestras vidas. La aplicación del Evangelio, obviamente que tiene una importancia central en nuestras vidas, porque una cosa es conocer lo que Dios ha hecho, entender el mensaje de salvación, entender este regalo, este gran regalo para la humanidad, pero otra cosa es aplicarlo en nuestra vida. Entonces, aquí el desafío no es solo en nuestra vida, sino que también aplicarlo en nuestro matrimonio. Vamos a ver algunos aspectos ahora Amén. a Quería continuación. comentarte algo al respecto porque Sí. creo que esto es fundamental. Si no recordamos que el fundamento de nuestra restauración personal y por supuesto, que repercute en el matrimonio, es el Evangelio, o sea, esta redención que Dios obra en nosotros. Si no estamos parados viviendo el Evangelio en nuestra propia vida, es muy difícil que podamos tener avances también significativos a nivel familiar, matrimonial. Y yo creo que en ese sentido es un llamado a atención porque podemos, a pesar de ser creyentes, ¿no? Cristianos, podemos vivir una especie de ateísmo práctico, donde tenemos a Dios desde el punto de vista de nuestra salvación, pero en el día a día, en la renovación personal, y que impacta la vida matrimonial, podemos vivir una especie de ateísmo, ¿no? O sea, vivir como vive cualquier persona que no tiene a Cristo en el área de la renovación personal y el matrimonio. Así es, lo vimos en la clase anterior, ahora que tú mencionaste la palabra ateísmo, que es el ateísmo práctico, en el fondo, siendo o creyendo ser cristianos, creyendo ser hijos de Dios, hacemos nuestra propia voluntad. Entonces ahí la pregunta, y lo cuestionamos, ¿cierto? Lo cuestionamos anteriormente con un pasaje de Juan, ¿cierto? En el fondo podemos ser mentirosos, decir que somos y no somos. Entonces, bueno, este es un tema que tiene que ver con una revisión personal que cada uno tiene que hacerse, ¿cierto? Es bueno hacer un chequeo personal permanente para revisar si estoy efectivamente andando en la voluntad de Dios, independiente de que puedo pecar, por supuesto, pero si en el fondo mi corazón se inclina al pecado o se inclina a obedecer la voluntad de Dios. Y son obviamente que van a ser cosas muy distintas y nuestra vida va a ser marcada de forma distinta de acuerdo a lo que nosotros decidamos, si es que efectivamente hemos sido salvados por la gracia de Dios. Amén. Así que aquí vamos a ver tres conceptos que están en Efesios 2, del 1 al 10. Si lo tienes por ahí a mano, pastor, lo voy a leer. Tiene que ver con tres cosas que son la salvación, el amor, la gracia y la fe. Básicamente la salvación trae como consecuencia el amor de Dios, la gracia sobre nosotros, un favor inmerecido, y la fe que Él ha puesto en nosotros. Así que en este texto de Efesios 2, del 1 al 10, hay un tema que en el fondo Dios nos llena de su gracia para salvar pecadores por iniciativa propia. Y aquí hay secciones que vamos a ver, los versículos 1 al 3 y el 4 al 10. Por favor, si lo tienes, pastor. Sí, lo tengo. Aquí dice en Efesios 2 del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un tremendo pasaje en realidad de Efesios que nos entrega el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y en esto estamos haciendo normalmente para los cristianos es un repaso de algo que se supone que todos tenemos bien internalizado, por lo menos como conceptualmente. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte, y significa que espiritualmente estábamos muertos, no había vida en nosotros. Así que una persona espiritualmente muerta no puede salvarse a sí misma. Significaba esto
que necesitábamos la intervención divina para darnos vida. Y eso, nuestra muerte estaba causada por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras violaciones a la ley de Dios, básicamente. Así que lo que naturalmente nos brotaba a nosotros, por eso dice, era hacer la voluntad, en contra de la voluntad de Dios, trabajar, obrar en contra de la voluntad de Dios, era hacer nuestra propia voluntad. Eso es lo que por naturaleza teníamos antes. Por eso dice, eran muertos en delitos y pecados, ¿ya? Así que Pablo aquí explica el pecado como varias cosas más también que tiene que ver con que nos corrompen, nos matan, pero habla del pecado que mora en nosotros, también la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, ¿cierto? El mundo, que es otra área donde nos afecta, el mundo obviamente es anticristo, sabemos que el mundo está bajo el maligno. Y también la presión o los problemas que podemos enfrentarnos en las tentaciones donde opera también Satanás y sus huestes espirituales. Así que una vez que vino el pecado caracterizaba nuestra vida, pero significó que no hay un accidente, ¿cierto? Lo que hace Dios es, lo tenemos claro como concepto también nosotros, Dios escogió, digamos, nos escogió para salvación, a los hijos, y eso es lo que nosotros obviamente creemos y entendemos de la Escritura, y entonces nos escogió muertos en delitos y pecados para darnos vida. Así que aquí Dios interviene soberanamente, sobrenaturalmente, con su poder, por supuesto, ilimitado, para darnos vida y vida abundante en Cristo. Ese es el Evangelio, la buena noticia que traía. Así que el primer tiempo pasado aquí es importante entender eso es lo que éramos nosotros. De ahí se va a desprender como idea que si eso éramos, entonces ahora no somos. Por lo tanto, es importante entender que si estábamos muertos en delitos y pecados, y hacíamos la voluntad de la carne, la voluntad de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, obviamente que ahora, en Cristo, no podemos actuar de la misma forma, si es que efectivamente hemos nacido de nuevo y hemos pasado del reino de las tinieblas a la luz. Así que es importante esa distinción porque nos debe caracterizar, y lo vamos a ver no solo en esta clase, sino que en nuestra vida y en nuestro matrimonio, que es un poco lo central que estamos conversando acá, nos debe caracterizar esta nueva vida, esta vida abundante. Ya no somos como éramos antes, no somos como antes, no como el mundo, sino que ahora somos nuevas criaturas. Entonces, debiera en nuestros matrimonios, en nuestra vida personal, ese sello debería estar marcado, debería verse en nuestras acciones. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis, así que debería ver en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar, de actuar, de lidiar incluso, que es un poco que vamos a ver el tema del matrimonio, cómo enfrentamos las relaciones matrimoniales y los conflictos, debiera verse, notarse en nosotros este evangelio, viviendo en nosotros, un evangelio efectivo que produce frutos en nuestra vida. Así que eso es lo que había antiguamente, ¿cierto? Luego el versículo 4 al 10 dice pero, y aquí hay una cuestión importante, lo comentaba por ahí un pastor, es una de las conjunciones, dice, más importantes de la Biblia, porque el pero significa que hay un cambio drástico, un cambio, un contraste, hay algo diferente, algo que va a pasar, las cosas van a cambiar. Así eran, pero ahora ya no es así. Entonces, Dios escogió, ¿cierto? Nosotros, por su misericordia, a los que estábamos muertos en delito y pecado, no nos podíamos salvar, pero su misericordia fluye de su gran amor. No tiene que ver, y eso lo sabemos, parte del proceso de regeneración, no tiene que ver con nuestros méritos, porque no teníamos ningún mérito, ninguno de nosotros tenía ningún mérito, así que tiene que ver simplemente con la gracia y el amor de Dios sobre nosotros, sea tan simple como eso. Cuando entendemos este concepto, y lo vamos a ver más adelante también, lo vamos a comentar, vamos a entender que si Dios lo hizo así con nosotros, y lo vamos a ver en la clase siguiente que tiene que ver con el perdón, nosotros debemos aplicarlo en nuestras vidas, también en nuestros matrimonios. Y esa tiene una implicancia importante. Éramos, pero ya no somos. Dios nos capacitó completamente para vivir una vida diferente. Y esa vida diferente debe notarse, obviamente, en nuestra relación matrimonial. Así que no hicimos nada para ganar la salvación. Sabemos que la gracia es un favor inmerecido para aquellos que pecaron contra Él. Nosotros y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en delito y pecado. Pero Dios tuvo gracia sobre nosotros, misericordiosa. Así que la respuesta, ¿cuál es? La respuesta nuestra es de fe. De hecho, Él nos dio la fe también. La medida de fe la da Dios. Y que al que le falte fe, pídala a Dios, dice. Así que la respuesta nuestra es de fe. ¿Qué significa fe? Creer. Nosotros entonces, a raíz de este gran amor con que nos amó, entonces nosotros respondemos con fe, que es creer. Respondemos también con amor, ¿cierto? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice la Escritura. Así que la respuesta nuestra es de fe, que se origina en el amor profundo que nosotros también vamos a sentir por este Dios y vamos a deberle a este Dios.
Así que los versículos 4 al 10 describen quiénes somos ahora. Del 4 en adelante habla de esta nueva naturaleza. Dios escogió mostrar la misericordia, por gracia somos salvos, las obras que producimos, ¿cierto? Lo dicen del 8 al 10, las obras que producimos no son nuestras, sino que son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque para que no nos gloriemos, porque el que se gloríe será el Señor. Es decir, si el resultado de nuestras obras son correctas frente a los ojos de Dios, la gloria no es nuestra, es de Dios, porque Él puso esas obras en nuestro corazón, también las depositó, para que hiciéramos las obras para las cuales Él nos preparó, y las preparó de antemano en esta nueva naturaleza, y especialmente en Cristo Jesús, que es de quien estamos revestidos. Así que aquí aparecen 3 principios para nuestros matrimonios. Dice, pero Dios nos dio vida, ¿cierto? Que habla de este cambio importante. Y el principio 1 es: nuestra santificación fluye de nuestra justificación. El cambio real en su matrimonio es posible porque usted es salvo. Es el proceso de santificación. No sé si quieres comentar algo, pastor, para continuar. Sí, respecto de lo que tú decías de la santificación, efectivamente, quien nos capacita para eso es Dios mismo. O sea, sin Dios ni siquiera podríamos lograr automejorarnos al nivel que Dios espera que suceda. Podemos tener algunos cambios de conducta, ¿no? Muchos de ellos por conveniencia, por situaciones, por análisis Claro. reflexivo, la gente logra hacer algunos cambios. Pero los cambios que vienen de Dios son cambios más profundos, que nacen de un corazón renovado, que intenta glorificar primero a Dios y luego de esa relación buena con Él, una relación perfecta y mejor cada día horizontalmente, ¿no? Es lo que tú hablabas en las primeras clases, la relación vertical es fundamental para poder impactar la horizontal. Entonces, la gracia de Dios es maravillosa, esos pero Dios que decías tú son tan hermosos en los evangelios, ¿no? Es como decir, hoy día hay un desastre, pero Dios. Hoy día hay alguien muerto, pero Dios puede resucitar un matrimonio. Y eso es maravilloso porque nos da esperanza también, que no estamos solos en esto. Así es. Así que bueno, aparece en este principio 1 de la santificación. Claro, el gran cambio, dice ahí en la imagen, en este pasaje, es el versículo 4, pasado presente. Ya no estamos atados por el pecado, no necesita caracterizar nuestro matrimonio. Esto es súper importante, porque si lo comentamos en algún momento, si hemos sido salvos, ¿cierto?, de la paga, en la obra de Jesús completa, no fuimos salvos de la paga del pecado, que es muerte, somos salvos del poder del pecado ahora en esta vida, y seremos libres de la presencia del pecado cuando partamos de acá. Entonces nosotros tenemos ahora toda la capacidad, todo el potencial de Dios en nosotros para resistir la tentación, para no pecar. Ahora, ¿por qué pecamos? Bueno, pecamos porque tenemos una naturaleza que la arrastramos todavía, y porque no somos perfectos, no hemos sido transformados completamente de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Pero en el fondo esa transformación viene cuando partamos de acá. Pero por ahora tenemos una vida todavía pecaminosa que la arrastramos. Lo que sí debe caracterizar a un cristiano genuino, efectivamente, es que ese proceso de santificación se tiene que empezar a notar en su vida. Y por lo tanto, nosotros tenemos que, en la medida que vamos creciendo y madurando, por supuesto, que vamos aborreciendo más el pecado, vamos pecando menos, vamos haciendo la voluntad del Señor con mayor frecuencia, vamos produciendo frutos en nuestra vida. Y como recordabas tú, pastor, no es un esfuerzo nuestro, o sea, efectivamente tenemos que tener algunos principios piadosos, por supuesto, y algunos ejercicios piadosos, pero la obra es del Señor. Entonces, en la medida que nosotros nos dispongamos, obviamente que Dios va también a poder trabajar en nuestros corazones. Finalmente, el cambio es en el corazón de los pecadores como nosotros. Así que dice, luego no estamos atados por el pecado. Importante entonces el concepto, no, si usted peca, si nosotros pecamos y en nuestro matrimonio hay pecado también, porque ocurre, tenemos que revisar, porque el origen del pecado no está obviamente en esta nueva naturaleza, está en nuestra vieja naturaleza. Entonces el tema es escudriñar bien el corazón para que nos ayude Dios a transformar este corazón pecaminoso en un corazón limpio. Eso se realiza, por supuesto, la obra del Evangelio es la más importante. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, decía por ahí Pablo. Así que el pecado ya no domina, lo hace la gracia de Dios en nosotros. La salvación hace una diferencia para nuestros matrimonios, dice ahí, porque Dios nos ha transformado. Entonces, en el fondo, aquí hay la intención de la esperanza, ¿no? El Espíritu Santo mora en nosotros, lo sabemos, y entonces tenemos una tremenda ayuda. El Espíritu Santo tiene muchas funciones en nuestra vida. Una de esas es ayudarnos, confrontarnos, orientarnos, exhortarnos, retarnos, llamarnos la atención. La campana de alerta la pone generalmente y muchas veces en nuestra vida, pero una de las funciones importantes y lindas es acompañarnos en el proceso de santificación. Así que también, en la medida que seamos sensibles, ¿cierto?, a la voz de Dios, a través de su Espíritu Santo, de lo que dice su palabra,
naturalmente que este proceso va a ser más simple, más rápido, la madurez se va a producir más rápido, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Así que depende de cuánto permitamos que Dios trabaje en nuestros corazones. Básicamente es la idea central. Así que la salvación tiene que hacer una diferencia para nuestros matrimonios. Y tiene que haber una esperanza detrás. Hay una esperanza para los creyentes, una esperanza de que efectivamente tenemos una ayuda superior. No somos nosotros, es Dios en nosotros. No es la obra mía, no es el esfuerzo mío, porque como decía Pastor y recordaba, a veces podemos trabajar sobre las actitudes, sobre el carácter. Yo puedo modificar el carácter con alguna estrategia psicológica, entre comillas, pero mi corazón va a ser exactamente el mismo. Entonces no es un cambio de una actitud o de una manera externa, es un cambio del corazón. Y eso se va a reflejar también en nuestros matrimonios. Por supuesto que esto demanda de un cambio personal. O sea, los matrimonios son una entidad formada por dos personas, dos pecadores que se juntan. Pero el trabajo personal de cada uno de ellos y el trabajo del matrimonio en sí va a permitir el desarrollo fructífero de un matrimonio que obviamente produzca frutos, cuyo objetivo final, sabemos, es la gloria de Dios. El objetivo final del matrimonio es que Dios sea glorificado. Amén. Así ¿Sabe, que hay una Jorge? esperanza, efectivamente. Claro. Sí, quería hacer algo, solo, perdón? sí, solo comentar que también pone un punto sensible. Es que, como dice aquí el material, y por supuesto esto es congruente con lo que la Escritura muestra, que el cambio real en su matrimonio, o sea, la santificación del matrimonio, es posible o fluye, ¿cierto? Porque somos salvos. Eso significa técnicamente que estamos unidos a Dios, que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y que Él comenzó una buena obra en nosotros y la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Entonces, si no está sucediendo en periodos largos, ¿cierto?, de tiempo, que no hay mejoras en el matrimonio, uno pudiera llegar a preguntarse, y eso es una pregunta válida dentro del Evangelio, es si realmente uno o dos de ellos no son salvos. Podemos tener costumbres piadosas, podemos tener algunas costumbres religiosas evangélicas, pero pudiéramos llegar a preguntarnos si hay una necesidad real de un nacimiento de nuevo cuando no hay cambios permanentes en el matrimonio. Cuando esto no está sucediendo, cuando no hay santificación, es muy posible que haya uno o dos de los cónyuges incluso que no sea salvo. Eso claramente es un tema que pone un poco de tensión en el asunto, pero es válido preguntarlo porque la Biblia nos dice que debemos preguntarnos si estamos en la fe. Entonces, ahí podría haber un indicio, ¿no?, de que no hay cambios reales en el matrimonio. Sí, bueno, un poco la ayuda también, yo pensaba, un poco en la consejería, la ayuda que se puede establecer a través de la consejería también, no es para saber quién es salvo o no, eso lo sabe Dios, pero por sus frutos los conocerán. Así que es claro que efectivamente en un proceso de tiempo, si somos las mismas personas, si no hemos cambiado nada, seguimos con las mismas mañas, las mismas fallas, los mismos errores, los mismos pecados, y sigue el tiempo pasando por nosotros y seguimos exactamente igual, probablemente, ¿cierto? Probablemente no hay conversión. Y al no haber conversión, como decía tu pastor también, de uno de los cónyuges, por supuesto que se pone cuesta arriba el matrimonio, porque en el fondo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la Escritura. Entonces, en el fondo es muy difícil el trabajo ahí. Ahora, nosotros creemos, y por supuesto estos estudios apuntan a matrimonios de creyentes, personas que efectivamente se han convertido, que Dios los ha tocado, les ha cambiado su corazón, y hay otras cosas que amarran y atan el pecado que pone en nosotros los caracteres, el egoísmo, el orgullo, las cosas que hay en el corazón. Pero si es más drástica la revisión y efectivamente uno de los dos, o los dos no son convertidos, como decía, me acordaba, para nuestra predicación. Estas palabras son palabras al viento, porque estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, para hijos de Dios que tienen morando el Espíritu Santo dentro. Que la tendencia natural de esa nueva naturaleza es obedecer a Dios, es someterse a sus preceptos. El que me ama mi palabra, es decir, el que ama, guarda mi palabra. O sea, una consecuencia de que yo soy hijo de Dios y una fruto de que soy hijo de Dios es que efectivamente amo a Dios y amo al prójimo. O sea, si amo a Dios, entonces mi tendencia nueva es obedecerle, amarle, a servirle, a hacer su voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, ¿cierto? Entonces, tiene que haber efectivamente una relación distinta en relación con Dios para un creyente. Así que Sí, con esa buena eso es importante porque, que hiciste tú. Sí, porque alguien que nace de nuevo, los afectos de su corazón cambian. Antes amaba la idolatría por sobre todas las cosas, hoy día comienza un proceso de amar a Dios por sobre todas las cosas. No, su amor no es perfecto hacia Dios,
pero está encaminado a amar a Dios. Ya cuando peca, entra en conflicto, porque hay un problema de amores en su corazón. Entonces, es importante reflexionar sobre el punto. Ahora, si se diera el caso entonces, donde hay uno de los cónyuges, o ambos, que no son creyentes, no significa que apaguemos la luz, cerremos la cortina, nos vamos y no hay nada que hacer. No. Hay Por esperanza. supuesto que hay esperanza, porque seguimos, y como tú lo decías, en el Evangelio, en la consejería bíblica, nosotros vamos siempre a estar intentando apoyar a las personas para que el Evangelio les sea predicado también. En las consejerías, ellos van a escuchar el Evangelio y van a tener la oportunidad de que Dios toque sus corazones y abra su espíritu, ¿cierto? Y entren en comunión con Dios eterna. Entonces, tampoco significa que aquí está todo perdido y peguémonos un balazo porque se acabó el tema. No, no. Por supuesto, Dios tiene también la oportunidad maravillosa de que las personas lleguen a sus pies, ¿cierto?, por medio del Evangelio. Y desde ahí comenzar adelante con el proceso de santificación. Sí, y es bueno que el comentario que tú hacías me recordaba un poco de esto, qué pasa en los matrimonios que no son cristianos, porque este estudio está enfocado a matrimonios cristianos, porque van a hablar de la palabra, principios divinos, etcétera, que se supone que un cristiano debe conocer. Pero en el caso de que no sean convertidos, por supuesto, el primer trabajo, lo que hacen ustedes en consejería también, es traerlos al Evangelio, a los pies de Cristo. O sea, porque en el fondo, incluso si usted que escucha está en un matrimonio que no es cristiano, ninguno de los dos es cristiano, o su cónyuge no es cristiano, bueno, obviamente, si uno de los dos es convertido, tiene una esperanza, dice, puede orar, ¿cierto? Puede orar por su cónyuge para que llegue a los pies de Cristo. Pero también hay una esperanza de conversión. O sea, uno puede establecer relaciones matrimoniales, y así ha ocurrido a través de la historia de la humanidad, digamos. Lo comentaba en algún momento que los matrimonios hasta la década del 50, 60, donde habían estructuras muy duras, rígidas, se mantenían a veces, y uno veía matrimonios por fuera lindos, familias, pero tenían muchos problemas por dentro. A veces uno de los dos generalmente le tocaba un poco más a la mujer, más duro, abdicar ahí, y había un matrimonio que no era el matrimonio que estableció Dios, era una relación imperfecta y con muchos conflictos, y que traía también muchos problemas. Entonces, hay esperanza efectivamente. Si ninguno de los dos es convertido, o uno solo, bueno, hay esperanza. El Evangelio es la esperanza, porque Dios diseñó el matrimonio. Si uno entendiera eso, si usted que escucha lo que está viendo esto, dice, bueno, yo no tengo idea, soy católico, o lo que sea, no entiendo mucho esto del Evangelio, bueno, hay esperanza. Dios efectivamente trae esperanza al corazón del hombre. La esperanza más grande es el Evangelio, es que Cristo trae las mejores noticias para nuestra vida. Entonces, podemos acercarnos al Señor efectivamente, y si Dios, que es rico en misericordia, toca nuestro corazón y nos permite pasar de muerte a vida, obviamente que hay una tremenda esperanza, porque se va a restablecer un matrimonio sobre la base bíblica, sobre el que diseñó el matrimonio, el que diseñó al hombre, a la mujer, el matrimonio, las relaciones, fue Dios. Entonces volvemos al origen para establecer desde el origen la relación correcta, lo que debe haber en un matrimonio, los conceptos correctos que debe haber en un matrimonio, las funciones correctas que tiene cada uno, como lo hemos visto desde las primeras sesiones ahí. Bueno, aparece el principio 2, dice, pero Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ¿cierto? Porque por gracia somos salvos. ¿Cuál es el principio 2? Debido a su amor misericordioso, Dios salva a los pecadores por su gracia. Así que aquí había una idea importante. No podemos salvar a nuestros cónyuges. Y eso convénzase. Esposa, esposo, hermana, hermano, convénzase. No es una pega de nosotros. No tenemos ni una posibilidad. De hecho, Dios nos salvó, estando muertos. Ni siquiera nosotros nos salvamos a nosotros mismos. No podemos salvar al cónyuge. Solo Jesús. Esa es una obra de Jesús y el Evangelio obrando en el corazón de un creyente. Somos portadores de la imagen. ¿Cierto? Toda la Biblia estamos llamados a ser como Dios. Génesis, que está mencionado ahí, Pedro, Efesios. Pero cuando vemos la manera en que Dios nos trata en nuestra salvación, que estamos leyendo allá, se establece un modelo para nuestros matrimonios. Eso es importante, lo que veíamos al principio. Dios tiene un plan de salvación, de redención, a través del Evangelio de Cristo, y ese modelo de Dios es el que traemos y lo aplicamos en nuestro matrimonio. En vista del pecado de nuestro cónyuge, queremos ser como Dios. Esa es una tendencia natural, pecaminosa en nosotros. Queremos resolver los problemas, queremos ser amorosos y amables hacia el pecado de nuestro cónyuge. A veces queremos nosotros resolver los problemas. Y a veces, obviamente, si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, vamos a acarrear problemas y conflictos en nuestro matrimonio. Lo vamos a ver más adelante, debemos tratar también el pecado. Son áreas, eso personalmente, cada uno de los cónyuges debe tratar su área de pecado con Dios, y también en confrontación, en amor, en el matrimonio. Cuando la cosa se escapa, y lo comentamos en alguna clase anterior, por supuesto que están los medios de gracia, busque apoyo en la iglesia,
en consejería, en los ancianos, las mujeres, las ancianas también más maduras. Hay medios de gracia que la iglesia nos ofrece. Pero no podemos ser nosotros, no podemos hacer la pega del Señor. Ese es un trabajo de Dios obrando en el corazón. Y Él tratará el corazón y se tomará el tiempo necesario, lo que Él estime prudente para trabajar sobre el corazón de una esposa o de un esposo. Pero nosotros, mientras tanto, cada uno de los cónyuges tiene que hacer su pega, digamos. Lo vimos al principio de las funciones de cada uno. Y entonces, de una manera de mostrar la fe de Dios, efectivamente, haciendo mi parte. Yo puedo orar por mi cónyuge, puedo aconsejarlo, puedo hacer mi esfuerzo por un trabajo de redención, de comprensión del Evangelio, pero el trabajo genuino, fecundo en el corazón, lo hace Dios, no nosotros. Así que es importante entender eso. Nosotros no podemos salvar nuestros cónyuges. Así que el gran cambio que se produce en este pasaje tiene que ver con el amor misericordioso de Dios hacia nosotros. Lo notable aquí, en fondo, es que nosotros que no lo hace Dios para personas que merecen ser amadas. Nosotros no merecíamos ser amados. Éramos por naturaleza, dice, hijos de desobediencia. Lo mismo que los demás, dice la Escritura. Entonces, no es para personas que merecen ser amadas. Y ese concepto es importante. Nosotros no merecíamos ser amados, estábamos muertos, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, decía Efesios por ahí. Entonces, la idea aquí del concepto es que sobre una persona que no merece ser amada, Dios aplica misericordia y gracia. Eso hizo con nosotros, con cada uno de nosotros, de los que somos creyentes, los que nos hemos convertido. Así que el amor misericordioso de Dios está mostrado sobre pecadores, los que eran enemigos, ¿cierto? Y por naturaleza lo odiábamos. Dios derramó su amor por eso. Así que si eso hizo Dios por nosotros, hay un modelo entonces para nuestro matrimonio. Y ahí la pregunta es, ¿cómo responde al pecado de su cónyuge? ¿Cómo respondemos nosotros al pecado del cónyuge? Normalmente, ¿cómo respondemos? De una manera diferente a lo que establece Dios, ¿cierto? Pero podemos escoger con amor en vista del pecado de su cónyuge, lo podemos coger sobrenaturalmente la ayuda, podemos coger esta ayuda sobrenatural que Dios nos da. Así que podemos ayudarnos con estos medios que estableció Dios de gracia. Podemos decirle, Señor, necesito que me ayudes a mí personalmente, necesito que obres sobre nuestro matrimonio. Por supuesto que si el matrimonio ora juntos y están en un sentir, en lo mismo sentir, para Dios también el trabajo va a ser distinto, va a ser más fácil, incluso digo yo, porque va a trabajar sobre dos corazones que están dispuestos a ser moldeados. Va a ser más fácil y por lo tanto los frutos se van a notar más rápidamente. Así que la pregunta esa de cómo responde usted al pecado de su cónyuge, y ahí la respuesta tenemos que analizarla. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo frente a las acciones, a los pensamientos, a las palabras, a los conflictos que hay en nuestro matrimonio? ¿Lo hacemos con la Escritura, como Dios nos ha pedido que lo hagamos, o lo hacemos desde nuestra propia naturaleza caída? Y ahí tenemos que analizarnos eso permanentemente. Amén. Jorge, Así que, quería sí, solo comentar ahí un punto, porque este modelo que nos muestra Dios, y como tú lo dijiste muy bien, en el énfasis de que Él muestra su amor y gracia hacia pecadores, Él no vino a personas buenas. Por lo tanto, este modelo también podríamos aplicarlo en el contexto de una mujer o un hombre creyente que está casado o llegó al Evangelio, ¿cierto? Llegó a la iglesia con un cónyuge no creyente. Entonces, ese no creyente, también la Escritura hace referencia en 1 de Pedro 3, ¿cierto? Que la mujer con su conducta casta y respetuosa puede incluso ganar o acercar, ¿cierto? A Cristo a los no creyentes. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces el modelo sigue siendo el mismo, sea creyente o no creyente en nuestro cónyuge. ¿Cuál es? Mostrar gracia y compasión a aquellos que son pecadores. Sea creyente o no creyente, son pecadores. Por lo tanto, si no es creyente, el que es creyente tiene la misma responsabilidad delante del Señor de mostrar el Evangelio y la misericordia y la compasión, estando interesados por su salvación, por su redención y total restauración. Y eso tiene que continuar. La única excepción que hace ahí 1 Pedro 3 es que, claro, no se separe de él si no es creyente, dice la Escritura, salvo que si esa persona fuera un opositor total a que ella o él siga a Cristo. Y eso ya sería más delicado. Claro, ahí se pone muy difícil. Ahora, claro, en el fondo, esto que decías tú es efectivo. Nosotros pecadores que fuimos transformados, dice, respondemos al otro con gracia. La respuesta nuestra a nuestro cónyuge debe ser entonces con la misma gracia, la gracia que Dios depositó sobre nosotros. Ni siquiera es nuestra gracia, porque no tenemos ninguna gracia. La gracia de Dios sobre nosotros es el modelo
de aplicar sobre nuestros cónyuges. Así que un poco, ¿cómo respondemos a nuestros cónyuges? Deberíamos responder con gracia, con misericordia, con un favor inmerecido. Vamos a ver después el segundo tema, después que es perdón. Vamos a ver cómo respondemos frente a la acción pecaminosa, frente a conductas pecaminosas. Bueno, aparte de las funciones que tiene el hombre y la mujer, naturalmente, ¿cierto? Así que aquí, ¿cuál es la última pregunta? Dice, ¿cuál es el énfasis general de nuestro matrimonio? ¿La ira, el odio, el conflicto o el amor y la gracia? Y esa es una pregunta que hay que analizar también. ¿Cuál es el énfasis general de nuestro matrimonio? ¿Cómo estamos funcionando? ¿Hay mucha ira, hay mucho odio, hay mucho conflicto? ¿O está operando la gracia y el amor de Dios sobre nuestro matrimonio? Bueno, principio 3, la otra más importante. El principio 3 dice por medio de la fe, que es el tercer principio que se aplica en este estudio de 9 marcas. Dice, la batalla en el matrimonio es frecuentemente por la fe o la incredulidad. Aquí nos remontamos a una de las primeras clases que había, de cómo respondemos, la clase 1, cómo respondemos, con fe o con incredulidad. ¿Cómo respondemos a este llamado, a este desafío, a esta demanda de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros matrimonios? Así que la fe, ¿qué sería en el fondo? Una plena confianza en Cristo y una dependencia de Él. En nuestros matrimonios, ¿qué pasa? La tentación es de confiar en nosotros mismos, siempre. La tentación natural, por nuestra naturaleza pecaminosa, es confiar en nosotros. O confiar en el mundo, en los consejos del mundo, que obviamente son anticristo, o confiamos en las mentiras de Satanás, que en nuestra mente permitimos a veces que nos bombardee con mentiras. Entonces, en lugar de poner la confianza en Cristo y su plan para nuestros matrimonios, a veces escuchamos voces ajenas, nosotros mismos, que es una de las peores voces, ¿cierto? Cuando yo me dije a mí mismo y me respondí, mismo, estoy equivocado, en el fondo Dios es el único verdadero, yo tengo problemas en mi interior, tengo problemas de pecaminosidad, mi sentido de justicia está absolutamente distorsionado, mi sentido del bien y el mal fueron allá en el Edén transgredidos, fueron gravemente heridos, hay una profunda grieta, entonces no puedo confiar en mí, no puedo confiar en mis pensamientos, en mi corazón. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, dice la Escritura. No podemos confiar en eso. Entonces tenemos que depositar efectivamente la confianza. Por eso la fe es una confianza plena en Cristo y dependencia de Él. Aquí la figura de Cristo obviamente es central. Yo necesito a Jesús, necesito al Señor y Salvador de mi vida para que me ayude también en este proceso de santificación, de crecimiento, para amarlo, a Él. Yo necesito el amor de Dios para amarlo, y Dios depositó el amor en nuestros corazones. Necesito la madurez de Cristo, necesito la sabiduría de Cristo, necesito a este evangelio completo, que son las buenas nuevas, que me instruyan nuevamente, que cambien en el fondo este corazón perverso y lo conviertan en un corazón nuevo, en un corazón que vive, siente, percibe y persigue las instrucciones, la motivación, el amor y la gracia de Dios que ha sido depositado en nosotros. Y eso obviamente también va a ser el reflejo de un corazón efectivamente cambiado, que efectivamente hay una inclinación creciente en obedecer a Dios. Porque el principio que se produjo allá en el Edén, el más grave fue la rebeldía, la independencia. O sea, eso causó la división del hombre y Dios y destituyó al hombre de la presencia de Dios eternamente. Porque hay un principio de rebeldía y de independencia que lo tenemos en el corazón. Y eso tenemos que reconocerlo, tenemos que recordarlo permanentemente. Todo lo que va a brotar de mi corazón no transformado de mi vieja naturaleza es rebeldía contra Dios, naturalmente. Y por lo tanto, rebeldía si es contra Dios y contra mi prójimo también. Bueno, yo entonces, tengo que apelar. Sí, perdón, Jorge, yo creo que ese punto es muy importante porque una de las cosas que Dios está muy empeñado en hacer es liberarnos de la independencia con la cual vivimos, incluyendo el área matrimonial. Por ejemplo, la Escritura en 2 Corintios capítulo 1, al principio del capítulo, Pablo, mientras narra en la introducción cómo él estuvo haciendo el ministerio, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él estaba en un conflicto serio, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, o sea, ellos ya se dieron por muertos, para que no confiásemos en nosotros mismos. O sea, Dios llevó la realidad de Pablo a un punto para que perdiera la confianza en sí mismo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, Dios es un Dios que está empeñado en que dependamos de Él.
y muchas veces hemos avanzado en la vida familiar absolutamente independientes de Dios. Entonces, es posible que muchos de los conflictos que tengamos hoy día nos estén empujando a volver a Dios y a depender de Él, rendir nuestro corazón y preguntarle a Él. Y eso es lo que tú tienes ahí en la pantalla. La fe es una confianza plena en Cristo y dependencia de Él. Entonces, más allá de que Dios esté gustoso de ayudarnos en nuestro matrimonio, lo que Él está gustoso es que dependamos de Él. Eso va a repercutir en nuestros matrimonios. Claro, ahí volvíamos me acordaba de la imagen del Edén, efectivamente, donde había una relación perfecta entre Adán y Eva y Dios. Y la relación era tan perfecta que andaban desnudos, ni siquiera había vergüenza, no había ningún sentimiento equivocado, pecaminoso en esa relación. Y Dios quiere restablecer por Cristo, a través de Cristo, esa relación con nosotros. Y obviamente Cristo es la figura central, Él es el Evangelio, Él permitió, Él hizo posible esta reconciliación con el Padre. Así que obviamente en Cristo hay esperanza, en Cristo tenemos esperanza. Ahora, la tendencia natural, tenemos que recordar eso, de que la tendencia natural nuestra es la independencia, la incredulidad. Dios dice, pero yo creo. Y aquí nos acordábamos del ejemplo que vimos en la clase 1 de un matrimonio que discutía por un tema económico, puede ser por cualquier otro tema, y al final la pregunta es, ¿dónde estaba Dios en esa discusión? O sea, yo puedo poner mi punto de vista y lo que pasa, lo que caracteriza mucho a los matrimonios también cristianos, es que cada uno tiene su punto de vista y cada uno considera su propia opinión, pero no consideran a Dios. Porque al considerar a Dios significa morir a mí, morir a mi orgullo, morir a mi razonamiento, morir a mi razón, que yo tenía la razón, que es una de las cosas que más se discute en los matrimonios, y decir, bueno, Dios tiene la razón siempre. Y esta dependencia significa efectivamente libertad. Es cierto, cierto, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y los hará libres. Tiene que ver con esa relación directa con Jesús, porque efectivamente somos libres y vamos a ser libres a la medida que dependamos de Él. Porque Cristo manejando, ayudándonos, controlando, desafiándonos, exhortándonos, instruyéndonos en nuestra vida, va a ser, por supuesto, un tremendo descanso para nuestras almas. Y hallaré descanso en nuestras almas. Nosotros podemos descansar plenamente en Cristo, en que Él tiene el control, si efectivamente somos obedientes y nuestra vida empieza a ser caracterizada por esta obediencia, por la fe, en el fondo depositada en Cristo, no por esta independencia. La independencia y la rebelión, obviamente que son principios satánicos que están en nuestro corazón pecaminoso, pero depender del Señor efectivamente trae paz a nuestros corazones, trae estabilidad, trae seguridad. Confiamos porque efectivamente Dios es un Dios perfecto, que no se equivoca, que lo hace todo bien, desde el principio lo hizo todo bien, y podemos confiar en sus promesas, Él no nos falla. Así que la pregunta aquí final es, ¿lo caracteriza esto? ¿Caracteriza esto que usted es incrédulo, que en el fondo en las discusiones o en los conflictos no está considerando a Dios? Si esto lo caracteriza, por supuesto, hay una esperanza. Permita que Dios trabaje en nuestro corazón, que se produzca el cambio genuino y que efectivamente Dios trabaje en nuestros corazones pecaminosos para ser transformados a la imagen de Cristo. No vamos a ser perfectos, claramente, pero como decía Pablo, prosigo al flanco, prosigo a la meta, el supremo llamamiento. La meta es Cristo y para allá voy. Y entonces debo dejar que Dios obre en mi vida, debo dejar la independencia por la dependencia, debo dejar el pecado por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es una obra de Dios y nosotros la función es solamente permitirle que Él obre en nuestros corazones. Bueno, hasta aquí, pastor, vamos a continuar con otro tema importante luego, ¿no? Que tiene que ver con el perdón. Así es, vamos la próxima semana a compartir el tema del perdón y gracias, Jorge, porque esto es muy interesante y que nos anima a dejar de vivir nuestros pequeños mundos, nuestros pequeños reinos, sin que Dios sea el Señor de nuestra vida. Aunque, como decíamos hace un rato atrás, podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero no siempre Él está reinando en cada aspecto de nuestra vida. Yo creo que claramente Él comenzó una buena obra en aquellos que son sus hijos, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, y esta es una invitación a darnos cuenta que no debemos resistirnos, sino colaborar con el proceso de santificación. Y eso va a tener además grandes beneficios para nosotros. Así que Jorge, muchas gracias, mi hermano, nuevamente por compartir y dedicar este tiempo para enseñarnos. No, pues nada, estamos listos para vernos pronto en la próxima clase. Gracias por escuchar y que Dios nos ayude a poner en obra lo que aprendemos. Amén. Gracias, Amén. pastor. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, gracias a ustedes también quienes están conectados, compartiendo con nosotros. Anímense a seguir estudiando y conectándose con nosotros en estos programas. Así que vamos a estar juntos la próxima semana con otro programa Conexión, Crecimiento y Servicio
viviendo el Evangelio hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.